Hola chicos, eh, ¿cómo están? Vamos a empezar a trabajar hoy con un nuevo tema, bueno, porque ya vamos a pasar a nuestro módulo número 3 y el tema con el que vamos a empezar a trabajar son las teorías sociológicas. Y con el primer tema que vamos a empezar, el primer tema que vamos a empezar a abordar es la teoría positivista de Augusto Comte. Este autor o este señor es un filósofo matemático y además sociólogo que es considerado el padre de la sociología porque él empieza a analizar situaciones que tienen que ver con el comportamiento social, ¿no? A raíz y a causa de una situación que él está viviendo o que él está viendo en su entorno. Entonces, él habla de una teoría positivista desde dos aspectos, desde la dinámica y desde la estática social. La estática social tiene que ver con esta parte en la que la sociedad ya no se mueve, se estanca, se queda sin ningún movimiento, ¿no? Se convierte en algo como lineal, ya no va ni para arriba ni hay aspectos que vayan también para abajo. Es decir, es una sociedad que prácticamente se convierte como en una sociedad fantasma porque ya no tiene ningún impacto, ya no hay comportamientos sociales, ya no hay consecuencias sociales, ¿no? Y por otra parte tenemos a la dinámica, que es la que normalmente más se estudia, ¿no? O a la que más se hace referencia. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de sociedad, no podemos estar hablando de algo estático, de algo que no se mueve. La sociedad o el comportamiento social y los hechos sociales y las situaciones sociales siempre van a estar en constante movimiento. Entonces, Augusto Comte, a raíz de este movimiento, nos habla o establece una ley que se llama la ley de los tres estados o de los tres estadios, que también se pudiera encontrar de esa manera. En esa ley, él nos dice que ningún hecho social es válido si no puede ser comprobado científicamente, es decir, que haya atravesado o que esté siendo analizado por los pasos del método científico. Sin embargo, él hace un análisis exhaustivo de tres elementos importantes por los cuales pasa la sociedad. En su ley de los tres estados, que se llama así porque atraviesa por un estado teológico, un estado metafísico y un estado positivo. Lo que él rescata del estado teológico es y dice que al inicio de la era del hombre, se basaba o tenía mucha referencia o creía y sus pensamientos estaban basados en dioses, diferentes tipos de dioses. Por ejemplo, si hablamos de una sociedad azteca, pues estamos hablando de una sociedad politeísta que creía en un dios del viento, en un dios de la lluvia, en un dios de la tierra, dios del fuego, etcétera, ¿no? Y él dice, ¿cómo es posible que una sociedad crea y que toda su fe y todos sus pensamientos estén cimentados en un ser supremo, ya sea en un ser en bulto o en un ser que nunca han visto ellos, ¿no? O sea, porque al final, por ejemplo, ¿a poco a un dios del fuego lo vieron? Físicamente lo tocaron, o sea, así, tocar o palpar, nunca lo vieron, pero creían en ellos, ¿no? O sea, ellos decían, tenemos un ritual para el dios de la lluvia, necesitamos lluvia porque necesitamos hacer crecer los elementos que sembramos en la tierra, y entonces hacían un ritual y automáticamente llovía, ¿no? O sea, por azares del destino, de la naturaleza o lo que fuera. Pero al final el ser humano, su fe termina poniéndola en algo o en alguien. No vamos aquí a entrar ya en muchos dilemas de si yo soy cristiano, si soy católico o si soy mormón, etcétera. Eso no importa. O sea, al final cada una de las religiones o sectas, como le quieran llamar, tiene una fe puesta en algún santo o en algún hecho social.
y creen en eso. Entonces, el estado teológico nos hace referencia a esa parte, de tener cimentada nuestra fe en algo que pudiera nunca haberse visto y que en algunos casos está representado por una imagen en bulto, ¿no? Después tenemos lo que es el estado metafísico. Yo no sé si, bueno, alguien sepa algo de la metafísica, pero la metafísica tiene que ver con el análisis de objetos sobrenaturales que normalmente nunca se han visto o que nunca se ven. Las situaciones sobrenaturales normalmente están más relacionadas a fantasmas, ¿no? O a aspectos que nunca se han visto, pero que existen. Por ejemplo, el hablar con una persona que ya se murió y que hay medios o personas a través de las cuales puedes hablar con esa persona que se murió. Entonces, pues estuviéramos hablando de seres sobrenaturales, ¿no? Que es importante analizar esa parte. Cómo la metafísica cree en una situación que esté sucediendo en este momento, pero que no es palpable. O sea, yo, por ejemplo, ahorita que estoy grabando, pudiera aparecer así como en estas series de televisión, que el fantasma estaba acá atrás de mí, ¿no? Y probablemente ustedes lo vieron, pero yo no lo vi. Entonces, pudiéramos analizar que ese espectro o esa alma o esa mancha que se veía, pues es alguien que está aquí, pero que no lo podemos ver y que entonces intentan manifestarse ante nosotros los seres vivos a través de cualquier situación. Por ejemplo, pudieran tirar, no sé, un vaso o jalar una cortina, aparecerse de repente a través de la cortina, etcétera, ¿no? Y él nos dice, los seres humanos somos entonces tan incrédulos que al final terminamos creyendo en que eso es algo cierto. Tendríamos que analizar cuáles son los elementos que nos llevan a creer que las situaciones sobrenaturales o el estado metafísico es cierto, porque además hay libros que comprueban que la metafísica está comprobada al 100%. Para Comte, no. Ni el estado teológico ni el estado metafísico son creíbles. ¿Por qué? Porque no son situaciones palpables que hayan existido y que alguien las haya visto al 100%. Recaemos entonces en el último estado, en el último estadio, que es el estado positivo, en donde él hace hincapié en que todos los hechos sociales y todas las situaciones sociales son creíbles porque han atravesado por todos los pasos del método científico. Es decir, primero existió un hecho, se observó, se estableció una hipótesis, se experimentó y se llegó a una comprobación. Y esa comprobación puede ser verdadera o puede ser falsa, pero al final ya se experimentó, ya es algo comprobable y es algo palpable, ¿no? O sea, existe el COVID, por ejemplo, porque ya existió un hecho, ya se está observando, ya está impactando en la sociedad y entonces para darle una solución se están haciendo experimentos para buscar una vacuna, ¿no? Para buscar una cura para esta enfermedad. Pero está visible. No es como los otros, como el teológico, como el metafísico. Un teológico que es un Dios que nunca se vio. O un metafísico que es un ente o es el alma de algún ente, pero que tampoco nunca se vio. Entonces él refuta esos dos anteriores y dice, si tu situación o tu hecho social no ha atravesado por los pasos del método científico, entonces no vengas a mí a convencerme de que esa situación es real, porque no te voy a creer. Si me compruebas que ya viste al fantasma o que traes a un fantasma en un frasquito o que traes a un dios, sí, de verdad clavado ahí en una cruz, entonces sí te lo voy a creer. Sí voy a creer que existan. Menos, no. Tendrían que haber atravesado por los pasos del método científico, que es lo que normalmente hacemos en ciencias sociales o en ciencias naturales. Los hechos y las situaciones tienen que atravesar por una serie de pasos
para que entonces puedan ser comprobables y puedan ser reales. ¿Ok? Entonces, ya para terminar, les voy a pedir que por favor, como tarea para esta sesión, realicen un collage de los estadios de Augusto Comte que vienen en su libro en la página 54. Bueno, lo pueden ver desde la página 53 y 54. Y le toman fotografía y me lo suben como evidencia, por favor. Gracias, chicos, que estén bien. Bye.